14. Me parece que después de toda la información que ha circulado, estamos en condiciones, diría yo, de la obligación. Estamos en la obligación de hacer ciertas reflexiones que ojalá nos permitieran al menos pensar, ojalá mirar con claridad, más allá de lo que parece evidente. Y voy a insistir, parece evidente. Y ni siquiera para discutir aquello que parece evidente, sino para intentar comprender el fondo de todo. Me refiero a la crisis que evidentemente vive el sistema de justicia ecuatoriano. No a propósito de los recientes hechos y denuncias, y eso habrá que comenzar diciendo justamente en el afán de que la reflexión sea un poquito más profunda. Voy a insistir en algo. ¿Alguien podría mencionar una época específica de la historia reciente de este país en que la justicia haya sido verdaderamente libre, independiente? Una época en la que los políticos no estuvieran en la disputa por captar la justicia, el control de la justicia. Al parecer, según diagnósticos de gente que comprende esto mucho mejor, que además ha estudiado el tema y el problema, todo podría tener un punto de partida para que hoy sea algo más dramático de lo que era antes, y es la estructura institucional que tiene la justicia, la administración de justicia. Crearon instituciones que no tenían el propósito de garantizar la independencia, sino por el contrario, de facilitar el control político. Crearon instituciones a través de las cuales les resultaba relativamente sencillo el colocar a quien querían colocar en determinado lugar. Y seguramente lo hicieron pensando en lo que pensaban cuando lo hicieron, que el poder iba a ser eterno y que ellos iban a estar bajo control de todo. Pero además, cuando vieron que esto no era necesariamente así, intentaron asegurarse que quienes se quedaban y quienes venían detrás tuviesen un origen en sus decisiones. Me refiero específicamente a los jueces que quedaron en sus cargos, jueces que debían reemplazar a los que estaban, que venían de un banco de elegibles que ellos habían definido, en fin. A partir de ese momento entonces, no hemos visto a nadie realmente interesado en romper con esa estructura porque claramente facilita el control. Y la disputa ahora es más evidente sin duda. El escándalo actual, la crisis actual, el momento de cuestionamiento que vive la justicia actualmente, que apunta a lo más alto en lo que a administración de justicia se refiere, tiene un punto de partida, una denuncia. Por cierto, si somos detallistas en mirar el origen de todo esto, vamos a ver que una columna de opinión saca a la luz un hecho que es una denuncia de ni más ni menos que un juez anticorrupción, que habla de que ha sido presionado para fallar a favor de un narcotraficante extranjero y que además, y seguramente aquí es donde viene lo grave de todo, fue literalmente abandonado por el sistema de justicia, por el Estado. Entonces, como no puede ser de otra manera, muchos espacios de la sociedad, de la generación de opinión, se hacen eco de esta denuncia. La denuncia es muy grave. Quiero simplemente que recordemos cómo se presentó la denuncia en los medios de comunicación. ¿Qué decían los medios de comunicación respecto de este específico hecho? Publicaciones en medios digitales como el que estamos viendo,
El centro es una imagen, y si puedes acercarte, te lo agradezco mucho, Feli. El centro es una imagen, porque la historia así se contó, de este narcotraficante extranjero gesticulando amenazas en contra del juez denunciante. Esta fue la noticia. Esta fue la noticia. Está una audiencia telemática. Y la noticia se recogió de esta manera. Contextos que decían, según John Reinberg, el gobierno quitó la seguridad al juez Carlos Serrano porque el nivel de riesgo bajó. Pero el narco Yesdimir Cerdán amenazó de muerte al juez el 25 de noviembre de 2025 y la seguridad se le quitó el 2 de diciembre. O sea, miren lo grave que se escucha la historia contada así. Un 25 de noviembre, cuando se lleva a cabo esa audiencia y se presenta esa amenaza, si quieres vamos con otras imágenes de esas que recogían otros medios de comunicación, Feli. Esta, por ejemplo, ¿de qué medio de comunicación es? Ahí tú tienes, es Vistazo. Imagínate, una revista como Vistazo. Así fue el infierno que vivió el juez Serrano antes de abandonar el país. ¿Qué es lo que gráficamente acompaña este titular? Pues una imagen del juez en la parte superior y en la parte inferior las imágenes de este narcotraficante extranjero marcándose el cuello, que era lo que simbolizaba esta amenaza. El Universo también, como no podía ser de otra manera, insisto, el Universo también publicaba la noticia. El serbio Yesdimir Cerdán es requerido por la justicia de Austria por intento de asesinato, y de hecho esto es reciente. Pero ¿qué imagen acompaña? Pues ahí tienes tú la señal nuevamente de amenaza de este narcotraficante extranjero, preso aquí en el Ecuador. Medios de la trascendencia de estos de los que te estoy hablando. También portales de información, como este que se llama Tiempo Real. Narco serbio amenaza a juez. Hizo señal de muerte en audiencia. Juez presentó la renuncia luego de sentenciarlo en el caso Euro 2024. Fíjense que esto es mucho más completo y va mucho más allá. Narco serbio amenaza a juez. Hizo señal de muerte en audiencia. Juez presentó la renuncia luego de sentenciarlo en el caso Euro 2024. A todo esto se agregó, insisto, el hecho de que el Estado, competencia del Estado, le retiró la seguridad al juez. Entonces, un juez en la absoluta indefensión, un juez anticorrupción en la absoluta indefensión, tiene que renunciar a su cargo. Tras conocerse esta denuncia a través de una columna de opinión, el siguiente paso de esto es, nos enteramos, el Ecuador se entera, en otro espacio de opinión, ni más ni menos que de el periodista Boz Khan, que horas antes había dejado de pertenecer a La Posta, con todo el show de por medio, y ya en sus cuentas personales da a conocer un audio en donde se escucharía, y digo se escucharía porque es lo que corresponde decir y por qué es importante esto, enseguida lo menciono. Se escucharía a una alta autoridad del Consejo de la Judicatura teniendo una conversación con el juez Serrano en donde claramente está intentando incidir en el fallo que este juez debería dar en este caso de este narcotraficante internacional, extranjero. Claramente, aquí no hay que hacerse los bobos en ningún sentido. Claramente, el sujeto en cuestión, un alto funcionario del Consejo de la Judicatura, Gaibor de apellido, con sus formas, con su audacia, da mensajes y dice cosas importantes. Dice, este mensaje no es mío, viene de alguien más. Entonces se cierra el círculo de un gran escándalo
y como no podía ser de otra manera, todos los medios, todos los portales, todas las personas que hacen opinión, recogen esto y lo difunden. Pero ¿de qué manera se difunde? Como te estoy contando, como lo estamos recordando ahora mismo, agregando el hecho de que el Estado le retiró la seguridad a este juez. Entonces, claro, toda la opinión que se genera a partir de esta información gira alrededor de, pero ¿cómo puede entonces un juez realmente hacer justicia? Un juez anticorrupción, a lo que está expuesto. ¿Qué clase de garantías el Estado le da? ¿O qué clase de abandono provoca el Estado? Y luego, claro, ni más faltaba, ¿realmente hay una guerra contra el crimen organizado? Gente llegando, medios llegando al punto de cuestionar directamente y de poner en duda que el Estado ecuatoriano, es decir, que el gobierno nacional, este gobierno, el que decidió declararle la guerra al crimen organizado, entonces poner en duda que realmente el gobierno esté del lado del Estado, insinuando, sino diciendo que el gobierno está para defender al narco. Con esas palabras, agregadas otras inclusive, sembrando esta idea. Han pasado días y la información ha girado alrededor de esto. ¿Por qué? Porque entonces este alto funcionario del Consejo de la Judicatura, puesto en funciones por quien preside el Consejo de la Judicatura, quien fuera puesto entonces por decisión para acortar el camino del gobierno. Entonces, el gobierno no defiende a los ciudadanos, defiende a los criminales. Esto es lo que está sembrado. Con cuánto éxito, con cuánta profundidad, quisiera creer que con poca, pero es lo que está sembrado. Porque es que la denuncia planteada así, por supuesto que suena muy grave, pues. Suena muy grave. Extrañamente, pocos días después, protagonistas de la denuncia reflexionan y dan un siguiente paso y suben a un siguiente nivel diciendo, quien está al frente del Consejo de la Judicatura, a donde apuntan todas las luces, ¿no es cierto? Porque repito, a quien se escucharía en el audio expuesto por el presidente de la Judicatura, entonces se presume que el mensaje venía del presidente de la Judicatura, no tiene que dejar su cargo, renunciar por este hecho, porque evidentemente dirán, hay que investigarse y hay que verificar que todo esto funcione así. No, sino por sus antecedentes. ¿Y cuáles son sus antecedentes? Sus antecedentes son que él, en el ejercicio de su profesión como abogado, defendió a narcotraficantes. Que su esposa defendió a peligrosos criminales. Entonces que aquí hay un conflicto de intereses que hace que, lógicamente, él tiene que irse. Y sobre esto, personalmente al menos, y sé que hay mucha gente que piensa así, yo he dicho, cuando su nombre sonó, muchos levantaron la voz de preocupación, porque efectivamente, al parecer, Godoy nunca debió ser presidente de la Judicatura. Por estos antecedentes. Porque independientemente de que pudieran existir todas las explicaciones del mundo, el país está en un momento en el que necesita también señales. También señales. Y no generar estas dudas que nos llevan a estas instancias. ¿Qué instancias? A estos momentos. ¿Qué momentos? Pues resulta ser que el origen mismo de la denuncia, lo que le da forma, dramatismo y gravedad a la denuncia, al parecer, también hay que decirlo así, más allá de la claridad que pudiera existir, al parecer, no fue tan así. Es decir, que esas amenazas
que esa graficación que se hizo de la amenaza parecería ser que nunca existió, que no fue una amenaza de este delincuente en contra del juez Serrano. Y trasciende el video de esa parte de la audiencia en donde en efecto esa gesticulación existe, pero totalmente en otro contexto. Olvida el video de TC Feli y vamos directamente con el video que te compartí, que es esta evidencia a la que me estoy refiriendo. Esta es el video el video que te envié directamente, no en el link. Este es el extracto de esta sesión, de esta audiencia telemática, en donde están las partes involucradas, abogados, acusados y demás. Ahí está este delincuente, ahí está el juez. Y ahí se puede observar, si le das play, Feli, ahí se puede observar básicamente que la gesticulación existe, pero que no hay ningún tipo de evidencia que esa gesticulación esté dirigida al juez, que constituya una amenaza al juez, sino que al parecer en este tipo de audiencias en donde todos están compartiendo pantalla y pueden tener algún nivel de interacción, tiene que ser visual, pues él está haciendo estos gestos a su abogada, que además resulta ser su esposa. Y no es la gesticulación de que amenaza, no es que no amenaza al juez y amenaza a su esposa, no. Uno podría concluir otras cosas. Y lo que has visto normalmente en medios de comunicación es que la conclusión más fácil a la que uno puede llegar después de ver este video es que al parecer él lo que está diciendo es: aquí me matan. Cosa que se comprende. Los criminales tienen criminales amigos y criminales enemigos. Y este no será un espacio seguro entonces para este criminal. Si esto es así, cosa que parece a todas luces ser, la reflexión que yo te invito a hacer en realidad no tiene nada que ver con el doctor Godoy es inocente. No, señor. El doctor Godoy tiene que enfrentar una investigación que se tiene que llevar a cabo en fiscalía. El doctor Godoy tiene que enfrentar un juicio político que se tiene que agilitar en la Asamblea Nacional para que el Ecuador pueda conocer qué hay detrás de ese audio que se presentó. Por cierto, se eligió presentar a través de un periodista muy conocido por este tipo de filtraciones, y según se sabe, se prefirió ese camino al de formalizar una denuncia, lo cual habría sido deseable para que se produzcan algunas acciones por parte de la justicia justamente que nos permitan tener al menos la esperanza de que vamos a llegar a saber la verdad. Si este sujeto Gaibor, que es quien aparece, si fuera quien aparece realmente en esos audios, dice el mensaje viene de alguien más, pues que se hubieran llevado a cabo las pericias, me imagino, ir por su celular para saber con quién se escribía, con quién se hablaba y demás, pues no fuese el camino que se eligió, sino el de entregarle los audios a Boscan para que él los haga públicos. Esto de alguna manera interfiere con la validez de esto ya como prueba. Realmente quien entregó esos audios estaba en la búsqueda de que se demuestren responsabilidades, presiones en la justicia, ¿o qué? Y en ese o qué nos tenemos que dar una oportunidad, porque estamos en el Ecuador. Y en ese o qué, vistas las cosas que han sucedido, como todo esto deriva inmediatamente en un renuncia a Godoy, te decía, la reflexión que yo te invito a hacer no tiene nada que ver con defender absolutamente a nadie. Es más, creo que la reflexión tiene que ver con dudemos de absolutamente todos. Por un segundo, pensemos
¿Por qué? ¿Por qué el juez, víctima de esta presión, basado en el audio? ¿Por qué él refiere que ha sido amenazado en esa audiencia por parte del delincuente al que él está juzgando? ¿Por qué decirlo si no es cierto? ¿Por qué existe un parte policial en el que se menciona esto si no es cierto? ¿Por qué hacer uso de algo falso si la denuncia que tengo, las pruebas que tengo, porque se dice que hay más audios y demás, son tan contundentes? ¿Por qué agarrarme de algo que al cabo de unos días o en el transcurso de la investigación se puede demostrar que es falso? ¿Por qué? Entonces, te repito con claridad, la reflexión que yo te invito a hacer no tiene nada que ver con defender absolutamente a nadie. Por el contrario, te repito, más bien te invito a que dudes de todos. En el único afán de que se analice con la mayor objetividad posible cada hecho alrededor de esto. Que no demos por sentado nada. Nada. Ni inocencias ni culpabilidades. Que exijamos que la investigación se lleve a cabo, las investigaciones se lleven a cabo de una manera ágil, porque es un tema delicado, pero de una manera absolutamente seria. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque la campaña de Fuera Godoy, de la mano, significa Fuera Godoy, bienvenido quién. ¿Bienvenido quién? ¿Para qué? Entonces te invito a mirarlo con duda y de una manera crítica. En un país como el Ecuador, en donde no como en tiempos lamentablemente normales, la política se disputaba el control de la justicia, sino en momentos en que claramente, hay un partido político que ansía y que busca a toda costa volverse a hacer del control de la justicia porque son los que tienen problemas con la justicia. Y visto cómo ha venido esta campaña, cómo se ha atado cabos con una ligereza absoluta, cómo hemos llegado a conclusiones tan simples de, el Estado resulta ser, el gobierno resulta ser que no está haciendo la guerra al crimen organizado, sino que lo está defendiendo. Imagínate la gravedad de semejante señalamiento. No es que se vayan todos, pues. Es que muy probablemente lo que quieren es que se vayan algunos para que regresen unos. ¿Para qué? Esas respuestas sí las tenemos claras de hace rato, pues. Porque aquí hay una agenda de impunidad que se persigue todo el tiempo. Reflexión. Mirar esto con ojos críticos. No convirtamos en paladines de la justicia, de la moral, ni de la ética. Si no tenemos la certeza de que lo son, a nadie. A nadie. Porque aquí hay un montón de cosas. A mí personalmente me resultan muy extrañas. Muy extrañas. Y repito, la idea base que yo defiendo es que exactamente Godoy no debió llegar a ser presidente de la Judicatura, pero es el presidente de la Judicatura. Y el fuera Godoy ahorita significaría que alguien entre. ¿Quién? ¿Quién es? Si se va Godoy por haber hecho lo que hizo o porque suponemos que está haciendo lo que está haciendo, ¿quién viene? ¿Qué hizo antes? ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué tanto entusiasmo en ciertos sectores
políticos de que se vaya, de que no esperemos ningún proceso judicial, ningún proceso de control político, que se vaya. Porque hoy sí son importantes sus antecedentes y no lo fueron cuando se lo nombró. ¿Acaso recién se descubren esos antecedentes? Miremos con un poco más de sentido crítico todo esto. Y luego cada quien con sus conclusiones, por supuesto, y cada quien emprenda sus campañas, ni más faltaba, fuera Godoy o la que fuese. Pero la reflexión nos tiene que llegar. No podemos ligeramente caer en conclusiones sencillas y simples, porque estamos hablando del problema más grave que atraviesa este país. El ataque del crimen organizado. El ataque a las instituciones, a la sociedad en general. Entonces, si a estas alturas nos llevan a dudar, te llevan a dudar de que el gobierno que le declaró la guerra al crimen organizado realmente esté llevando a cabo esa guerra, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pero más importante que eso, ¿en base a qué argumentos te están pidiendo que dudes de esto? ¿En base a qué hechos concretos y específicos? Reflexión un poco más profunda. Y luego, que la justicia haga lo que tiene que hacer, que determine los vínculos y los intereses de todos los actores de la justicia, no solo de los que la administran, sino también de los actores, de los abogados. Porque cada vez que hay un caso de corrupción en la justicia, no pasa solo por la corrupción de quien administra la justicia. Algunos angelitos también actúan desde fuera y algunos se ven como angelitos. 9:40. Soy Álvaro Rosero León. Buenos días. La opinión de Álvaro